El spoiler, o destripe según el artículo correspondiente en Wikipedia, no es otra cosa que la revelación anticipada de un acontecimiento importante en una historia ficcional. El ser spoileado implica que alguien nos revele un hecho generalmente avanzado de la historia antes de que lleguemos a ese punto por nosotros mismos. Y si bien suele molestar a muchas personas, también existe el bando opuesto, a quien esto le es indiferente e incluso hasta favorable en ciertos casos. En sí, el ser spoileado como tal tiene su connotación negativa, ya que hay que tener en cuenta la utilidad de recursos como un giro argumental o una revelación final para entender por qué recibir esos datos de parte de un tercero antes de tiempo es perjudicial para la experiencia. Pongamos un ejemplo súper conocido en materia de spoilers para no cagarle la fiesta a nadie. La relación entre Luke Skywalker y Darth Vader en la saga de películas Star Wars. Luke, siendo el protagonista, le es revelada su condición de caballero Jedi por herencia de su padre ya asesinado por Vader, enterándose de todo esto gracias a Obi-Wan, su mentor. Tras batallar contra el Imperio y en pos de restaurar la República de la mano de los rebeldes, Luke presencia acontecimientos que lo afectan emocionalmente para siempre, como la muerte de sus tíos, varios de sus compañeros y su mentor a manos de nadie más y nadie menos que Vader. Esto lo lleva a tener la fuerza necesaria para destruir la Estrella de la Muerte, arma del Imperio, y en la siguiente película retoma la lucha junto a sus compañeros hasta, tras mucho sudar sangre, tener un enfrentamiento cara a cara con Vader, ese tipo que tanto dolor le había causado, solo para perder y enterarse de que es su padre. Sí, es el spoiler más famoso de la historia del cine, por lo que lo más probable es que, incluso para quienes no han visto la trilogía original, esto no sea ninguna sorpresa. Mi punto acá es que esa revelación, sumamente sorpresiva y choqueante para Luke por obvias razones, también debe serlo para el espectador, ya que es un momento dramático producto del giro de tuerca tras casi 2 películas. Y la finalidad no deja de ser tal shock, así como el punto de partida para lo que se viene en el retorno del Jedi. Por lo que llegar a esa etapa por primera vez ya sabiendo lo que va a ocurrir porque ya fuimos previamente spoileados, hace que dicha situación pierda cierta fuerza al no vivir esa revelación en el momento planeado narrativamente hablando, no pudiendo vivir esa sorpresa al mismo tiempo que Luke, disminuyendo la empatía requerida al ser el personaje principal. Obvio, esto no significa que la gracia de estas 2 películas, así como de la tercera, radique en ese giro de tuerca. Sería ridículo que todas esas horas dependiesen exclusivamente de ese shock. Una tomadura de pelo para lo que sería el resto de la experiencia. Pero sí es cierto que forman parte del núcleo narrativo y que tienen una finalidad en la historia dado el tono dramático. Pero a pesar de todo eso, el spoiler es algo que le resulta indiferente al perteneciente al bando ajeno. Acá se suele argumentar que la experiencia radica en cómo la obra va contando su historia y ésta se va desarrollando, y por un lado es cierto, una narrativa está conformada por incontables elementos, desde desarrollo de personajes hasta la construcción de su mundo y una barbaridad más, por lo que simplificar todo lo que eso implica y significa a la sorpresa que pueda dar un giro de tuerca, sí, es terriblemente reduccionista, pero una cosa no quita a la otra. El valor de todos los elementos que conforman al gran todo que es una película, una obra de teatro, un libro o un videojuego narrativo, no hacen que conocer puntos clave de una historia antes de tiempo pueda no ser, aunque sea, mínimamente perjudicial para la experiencia final. El modo en que percibimos un mismo acontecimiento no puede ser igual si sabemos qué va a ocurrir o si no. Ergo, ahí ya tenemos una diferencia de percepción y vivencia del hecho narrativo. Aunque sí, ahí depende de cada quien si esa diferencia es significativa o no. Pero es que incluso algunos ven los spoilers como una forma de saber si va a valer la pena consumir una obra o no. Pero si es necesario conocer puntos avanzados de una historia antes de tiempo para que esa historia sea interesante, entonces quizás la propia historia no esté tan bien estructurada. Digo, teniendo en cuenta que la utilidad del inicio de casi toda narración es no solo asentar el contexto, sino también el de atrapar al espectador, lector o jugador, lo que sea. Pero si eso no basta y precisamos del spoiler, bueno, yo diría que reescriban esa historia o al menos que revisen la introducción.
Puedo entenderlo desde cierto punto de vista en el que ciertas expectativas no son cumplidas y un spoiler habría evitado semejante disgusto, pero no dejan de ser defectos de la obra producto de falsas promesas. Y esos defectos se dejan entrever más con series larguísimas, sagas de varias entregas o incluso con obras cuyo objetivo no está planeado bien del todo por los propios autores. Ahora, por otro lado, también está el extremismo de quienes no aceptan un spoiler, pero ya a un nivel enfermizo. Gente que es incapaz de consumir cualquier cosa de una obra si saben el final o alguna parte avanzada de la trama de antemano. Y ahí, no hay nada que defender. Es una actitud infantil que reduce el todo al impacto de una revelación, cuando, otra vez, ninguna buena obra puede estar conformada por tan poca cosa. A no ser, claro, que estemos hablando de un cortometraje muy breve, un cuento de poquísimas páginas, o uno de esos videojuegos experimentales de apenas unos pocos minutos, pero bueno, fuera de eso. Y sí, yo mismo defiendo que ser spoileado en una obra generalmente no va a arruinarla, pero otra vez sí que puede cambiar la experiencia al cambiar la percepción de ciertas situaciones. ¿Quién es el asesino? ¿Sobrevivirá el protagonista a esta situación? ¿Cuál es su plan? Todas esas preguntas y muchas más devienen de la incertidumbre, una emoción muy contraria a la indiferencia, algo que siempre se busca evitar, lo que se traduce en implicarse en la obra, pero a la vez, todas esas preguntas dejan de tener valor cuando ya se sabe la respuesta, por lo que dicha implicación difícilmente puede ser la misma en un caso y en el otro. Las ficciones que van sobre, por ejemplo, crímenes, muchas veces se agarran de esto, porque sí, hay casos como Columbo o el primer capítulo de Hermanos y Detectives, que se basan más en mostrarnos cómo los personajes resuelven el crimen que nosotros como espectadores ya conocemos de antemano. Pero también existe la forma más común de presentar estos conflictos, la de la ignorancia mientras dicho crimen no esté resuelto, poniéndonos en el lugar de los investigadores para ir descubriendo a la par que ellos poco a poco el origen del crimen al resolver. Y ni hablar si estamos frente a un videojuego, donde la conexión protagonista-jugador es mucho más necesaria que cuando somos espectadores, ya que ahí, al estar controlando al personaje, no tener ni mucha más ni mucha menos información que él o ella es muy útil para lograr una empatía que coincida con la jugabilidad. Es acá donde entra en juego el volver a consumir una misma obra una segunda o incluso posterior ocasión. Y a veces esto no impide el volver a disfrutarla a pesar de ya conocerla, por obvios motivos. Pero eso generalmente ocurre cuando se revelan nuevas capas de la historia o detalles no percibidos en la primera ocasión. O el mero hecho de que la gracia de una situación no está en la sorpresa, sino en cómo se desarrolla. Y rever o rejugar da la posibilidad de revivir esas mismas situaciones. Pero, otra vez, acá estamos hablando de elementos ajenos a la sorpresa de un acontecimiento. Incluso podemos pensar en el valor de no saber lo que se viene más a corto plazo, como se dan algunas escenas propias del suspenso tal y como en la película Touch of Evil de Orson Welles, donde el desconocimiento del espectador no reside en el hecho de que alguien colocó una bomba en el auto de esta pareja, cosa que ellos sí desconocen, sino en qué momento ocurrirá la explosión, lo cual busca generar una incertidumbre en el espectador que deriva en incomodidad y tensión producto de ese desconocimiento. Y, de nuevo, ver esta escena ya sabiendo lo que va a ocurrir quita ese factor, no arruinándola, pero sí entorpeciéndola. Para dar un último ejemplo en el terreno de los spoilers explícitos, quien vea la película El secreto de sus ojos, ya sabiendo el final de antemano, no va a ver su experiencia arruinada, o muy probablemente no. Pero sí que va a perder ese factor sorpresa en el que la cinta no revela la verdadera cara de su mensaje hasta el final. Un mensaje que, a pesar de toda esa sensación desesperanzadora que provoca la impunidad producto de la corrupción, al final da un giro un poco más positivo en pos de la justicia, aunque esta sea no por medios, digamos, legales y formales. Y esto se debe a que la película está pensada como una narración que sigue ciertos acontecimientos sobre la captura de un violador asesino, su posterior liberación por parte de la oposición bochornosamente corrupta, y la justicia por mano propia que el viudo de aquella pobre mujer lleva a cabo, de modo que vayamos descubriendo en un orden específico los entramados que la supuesta justicia argentina esconde detrás, y finalmente atestiguando el único modo que queda de hacer justicia de verdad cuando todo lo demás falla. A ver,
Para concluir, una obra ficcional no es puro descubrimiento, aunque depende del caso, pero es innegable que ese descubrimiento en el momento indicado pueda tener su valor. Es demasiado simplista y hasta infantil el considerar imposible de disfrutar una obra por saber el final de antemano cuando la idea de dicha obra no era solo esa. Pero el despreciar el valor de la sorpresa es no tener en cuenta que ese factor también busca formar parte de la experiencia. Ya lo dije, la narración consta de muchos elementos, y deberíamos saber apreciarlos todos en la medida justa una vez somos conscientes de su existencia, en lugar de inflar o infravalorar tal o cual solo por no entender su utilidad. En fin, eso es todo. Muchas gracias.